Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas de nuestro ministerio, la Antorcha Profética, de nuestro canal La Antorcha Profética. Hoy volvemos con todos los hierros, volvemos con poder, con gloria, con alegría, sobre todo con bendición de parte del cielo. Aquí nos engañaron sobre Mateo 28:19. Ese es el tema de hoy. No te apartes. Busca tu lápiz, tu papel, tu Biblia, oídos atentos, porque vas a conseguir una revelación, una bendición, un estudio que nadie lo ha hecho hasta el momento. Ni los trinitarios, ni muchos que se dicen defender la deidad te van a explicar estas cosas como lo hemos estado estudiando, y ahora la queremos presentar para que sea poderoso el mensaje de la verdad presente. Así que, mis hermanos, atentos, vamos a ir a la introducción del canal y comenzamos de una vez con nuestro estudio. Bendiciones y bienvenidos. En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, hoy sí puedes tener luz en la oscuridad. Aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética, donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca. La Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética, conducido por John García. Muy bien, bienvenidos nuevamente, mis queridos hermanos y hermanas, a su canal, como lo tienen aquí, La Antorcha Profética en YouTube. Tienen aquí todos nuestros contactos, nuestras redes sociales, para que se pongan en contacto con nosotros y puedan recibir el PDF del estudio que vamos a hacer hoy. Libros y materiales totalmente gratuitos sobre esta verdad presente. Tienen aquí el WhatsApp 34 650 86 38 11, nuestro contacto por Facebook, por Twitter y por Instagram, para que nos sigan en nuestras redes sociales y estén atentos a cada cosa que iremos publicando en este día. Así que, mis hermanos, el tema que hoy nos ocupa, como lo tienen aquí, es urgente, alerta, nos engañaron. Sí, señor, es triste tener que decirlo, pero hay que reconocerlo. Nos engañaron sobre Mateo 28:19. Este estudio de hoy va a ser la primera parte de varios, donde vamos a responder básicamente estas dos preguntas. ¿Mandó Jesús a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Se ha cuestionado mucho este versículo. Unos dicen que apoya la Trinidad, otros dicen que no fue así como Jesús mandó a bautizar. Pero la otra pregunta que vamos a estudiar, a analizar, es la que vamos a analizar hoy, es esta. ¿Prueba Mateo 28 que hay un Dios trinitario? ¿Eso es lo que prueba? Vamos a estudiar esto. Y la otra parte la dejaremos para la semana que viene, donde vamos a analizar la evidencia textual y histórica de este versículo. Pero antes de entrar en eso, hay que analizar esto. Mateo 28 dice que hay un Dios trinitario. Vamos entonces a ello, mis queridos hermanos. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Mateo 28:19 está allí en nuestras Biblias y vamos a buscarlo. Dice de la siguiente manera, para que estemos todos al tanto de lo que vamos a analizar. Dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta frase, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas personas ya automáticamente ven aquí una Trinidad. Y es porque tienen un prejuicio en su mente. Pero para que podamos ver que este versículo no habla de Trinidad, que nos han engañado, vamos primeramente a ver qué es lo que es una Trinidad según los trinitarios, ¿no? Vamos a ver qué es la Trinidad. La Trinidad se compone, mis hermanos, como aquí lo tienen, de 7 pilares básicos. Hemos recopilado los 7 principales argumentos que presentan los trinitarios y sin la cual no existiese Trinidad. Es decir,
Ellos defienden estos 7 puntos. Y si falta alguno, no hay tal cosa como Trinidad. ¿Qué es la Trinidad según los trinitarios? Bueno, primero, 3 personas codivinas, es decir, los 3 son Dios. Segundo pilar, segundo argumento, 3 personas que unidas conforman un Dios. Eso es lo que presentan los trinitarios. Tercer pilar de la Trinidad, 3 personas divinas coeternas, es decir, los 3 tienen la misma edad. El cuarto pilar o cuarto punto, las 3 personas divinas son coexistentes per se, es decir, nadie nació o vino de nadie. El quinto pilar, 3 personas divinas cojerárquicas, es decir, los 3 tienen la misma autoridad y la misma posición jerárquica. Sexto punto, sexto pilar, 3 personas divinas que son consubstanciales, es decir, los 3 son parte de la misma substancia, de la misma naturaleza. Esta fue una de las cosas que se discutió bastante en el concilio de Nicea. Y séptimo punto, séptimo pilar, 3 personas divinas que son coadorables, es decir, los 3 deben ser adorados de igual manera. Estos son los 7 pilares de la Trinidad. Si falta alguno, no hay tal cosa como Trinidad. De hecho, los trinitarios defienden a capa y espada estos 7 puntos. Estos son los 7 pilares de la Trinidad. Entonces la pregunta en relación con el tema que nos ocupa hoy es si de verdad Mateo 28 apoya estos 7 pilares. ¿Apoya Mateo 28 los 7 pilares de la Trinidad? ¿Dice Mateo 28 que hay 3 personas codivinas, por ejemplo? Segunda pregunta, ¿dice Mateo 28 que hay 3 personas que unidas conforman un Dios? Tercera pregunta, ¿dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas que son coeternas? ¿Eso dice Mateo 28? Es más, cuarta pregunta, dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas coexistentes. ¿Eso es lo que dice Mateo 28? Quinta pregunta que vamos a responder en este estudio de hoy. Dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas cojerárquicas. ¿Eso dice? Sexta pregunta, dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas consubstanciales. Y séptima pregunta, dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas coadorables que hay que adorar por igual. ¿Apoya Mateo 28 estos 7 puntos? Esa es la pregunta que vamos a resolver en este estudio. Y tú conmigo, si evidencias que Mateo 28 no apoya ninguno de estos 7 puntos, tienes que reconocer que Mateo 28 no apoya a la Trinidad. No es una prueba de una Trinidad. Y eso te va a ayudar a entender el verdadero significado de este pasaje bíblico. Así que bueno, comencemos punto por punto a responder cada una de estas preguntas. Este estudio principalmente lo vamos a basar en las creencias de los adventistas del séptimo día, las 28 creencias modernas. Vamos a tomar este libro porque principalmente este estudio está dirigido a mis queridos hermanos adventistas de la corporación, que todavía no han entendido esto y que ciegamente creen que Mateo 28 apoya la Trinidad. También para mis hermanos adventistas no trinitarios, pero los que niegan, los que tienen miedo de Mateo 28, porque piensan que Mateo 28 sí de verdad apoya la Trinidad. Entonces este es un punto para demostrarle a mis hermanos, nos han engañado. Aún a nosotros mismos nos han engañado haciéndonos creer que Mateo 28 apoya la Trinidad, y aquí se les voy a demostrar que no. Vamos a ir entonces, ahora sí, punto por punto de cada una de estas cosas. Primer punto, pilar número 1 de la Trinidad. Las 3 personas son codivinas, son Dios. Esto es lo que presenta. Este es un dibujo clásico por el cual quieren explicar la Trinidad, que dicen que el Padre no es Dios, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu y el Hijo no es el Espíritu. Pero que el Padre sí es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y los 3 están unidos como una molécula con cada uno de sus puntos y con cada uno de sus enlaces. Y la unión de los 3, ese es Dios. Ese es el Dios que ellos adoran. Aquí está otra figura, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese triángulo, ese es un Dios. Es plural, de 3 personas, pero es una unidad singular, una unidad compuesta. Eso es lo que presenta el pilar número 1 de la Trinidad. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Mateo 28? Mateo 28 dice que hay 3 personas que son codivinas. Miren, aquí lo tenemos lo primero. Una persona o un ser personal tiene que tener 3 cualidades según la Biblia: espíritu, alma y cuerpo. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ¿qué? Vuestro ser. Vuestro ser se compone de que espíritu, alma y cuerpo. Entonces, un ser personal, una persona,
tiene que tener esos tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Y aquí tenemos una cita del testimonio inspirado que nos dice esto: Dios es espíritu y no obstante es un ser personal. Dios es un ser personal. Pero ¿cuál es la evidencia de que Dios es un ser personal? Para Ellen G. White es esta: pues el hombre fue hecho a su imagen. Fíjense, Dios es un ser personal porque el hombre fue hecho a su imagen, lo cual demuestra que ella entendía que un ser personal tenía que tener una imagen, tiene que tener una semejanza. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo. Jesús es el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia se halló en la tierra en forma de hombre. Este es el libro de la educación, la página 118. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos entonces el primer punto. Más allá de lo que diga la psicología, la filosofía o la teología babilónica, un ser, una persona no solamente tiene que tener voluntad, no solo tiene que tener mente, que sería la parte del espíritu, tiene que tener alma, son los sentimientos, y tiene que tener un cuerpo. Esos tres elementos son los que conforman un ser. Lo dice la Biblia, lo dice el espíritu de profecía. Ahora la pregunta: ¿en Mateo 28 se habla de eso? En Mateo 28, de lo anterior hemos de ver si en Mateo 28 dice que hay tres personas y que los tres son Dios, que hay tres seres, pues que hay tres seres personales. En lo que vemos aquí en Mateo 28 es que se menciona a tres, pero en esos tres que son mencionados no se especifica si son personas o son agencias. La palabra persona, reconozcámoslo, no aparece en el texto. En Mateo 28 no aparece la palabra persona. No dice el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que son tres personas y que los tres son Dios. Esa frase final no está en el texto. De hecho, ni en el mismo texto se especifica que estos tres sean Dios. No dice que son Dios. La palabra Dios tampoco aparece en el texto. Solamente se infiere a partir de los títulos Padre e Hijo que aquí ambos son personas, porque Padre siempre es una persona, Hijo es una persona. Pero el título Espíritu Santo no significa un ser personal. Eso sería espiritismo. Sí, señor, espiritismo. Espíritu que cuando un espíritu el espíritu es parte de un ser, como lo leímos anterior. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es parte del ser, pero no es un ser en sí mismo. Cuando creemos que el espíritu es un ser aparte del hombre, de la persona, a eso se llama espiritismo. Entonces concluimos ya esta primera conclusión, que Mateo 28 no dice que hay tres personas codivinas, no está en el texto. Así que ese primer pilar número 1 no lo apoya Mateo 28. Avanzando, el pilar número 2 y 3 de la Trinidad, lo leímos, que son tres personas coeternas y que unidas conforman un Dios. Este ya lo habíamos visto, esta imagen. Ahora que tenemos en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, en la página 31 dice la deidad. Y aquí está resaltado lo que dice el texto. El texto de este libro, este manual, este credo. Este es el credo de los adventistas. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Entonces para ellos Dios no es el Padre o el Hijo o el Espíritu aparte, no. Es la unidad. Hay un solo Dios. Es la unidad de las tres personas. Hay tres personas y la unidad de ellas, eso es el Dios. Y esas tres personas tienen que ser coeternas. Noten aquí entonces las características que decíamos, el pilar 2 y el pilar 3. Tienen que ser coeternas y que unidas forman un Dios. Ahora, eso lo dice Mateo 28, eso lo presenta la Biblia así. Bueno, ya vimos que Mateo 28 no menciona que son tres personas, que unidas son Dios. No aparecen las palabras persona, ni aparece la palabra Dios. Ahora, lo que sí dice el texto es que estos tres, dos personas y un espíritu, dos personas, Padre e Hijo, y un espíritu, Espíritu Santo, lo que sí dice es que esas tres comparten un mismo nombre. No dice que unidos forman el nombre, no, sino que comparten el mismo nombre. No es lo mismo, no confundamos. Los tres usan el mismo nombre, pero no es que el nombre es la unidad de los tres. Al Padre se le llama Dios, el Hijo es llamado Hijo de Dios y el Espíritu es llamado el Espíritu de Dios. El nombre que comparten los tres es Dios, porque uno es Dios, el otro es el Hijo de Dios y el otro es el Espíritu de Dios. Entonces queda demostrado este otro pilar número 2 y 3,
el número 2, perdón, que no habla de un Dios unificado. Mateo 28 no habla de un Dios unificado. Ahora, dice Mateo 28 que esos tres son coeternos. Bueno, ¿qué significa coeterno? Es una palabra inventada por los teólogos en el Concilio de Nicea, año 325, y significa que nadie nació de nadie, es decir, que los tres tienen la misma eternidad. ¿Sí? Vemos la palabra coeterno, vamos a ver primero. La palabra coeterno como tal no está en Mateo 28, es más, no está en ninguna parte de la Biblia, es una palabra inventada por los teólogos católicos en el siglo IV, en el Concilio de Nicea. Lo que la Biblia menciona, la palabra que la Biblia menciona es eternidad, eterno que existe antes de la creación. Fíjense, por ejemplo, en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ahí se dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para ser entre los millares de Judá, de ti me saldrá, de ti me nacerá el que será Señor en Israel, y sus orígenes, su origen es desde el principio, desde los días del siglo. En otras versiones dice desde los días de la eternidad. O sea, habla de un origen en la eternidad del Hijo de Dios, del Mesías. Y eso es la evidencia de que el Padre es antes que el Hijo. No pueden ser coeternos, aunque sí son eternos, porque está este engendramiento del Hijo, este nacimiento, este originamiento del Hijo es en los días de la eternidad. Así que queda demostrado también el punto 3, que no hay, Mateo 28 no habla de coeternidad, no habla. Fíjense que ya estamos desmitificando, destruyendo las patrañas y engaños que nos han enseñado sobre Mateo 28. Sigamos en lo mismo. Pilar número 4. Dicen que hay tres personas divinas que son coexistentes, es decir, nadie nació o vino de nadie. En la página 31 del mismo libro, Creencias de los Adventistas, el credo de los adventistas de hoy, dice lo siguiente, lo tienen en la pantalla: una relación práctica, explicando ellos la deidad. Dicen, dentro de la deidad existe la economía funcional. Dios no duplica innecesariamente su obra. El orden es la primera ley del cielo y se manifiesta en formas ordenadas de actuar. Este orden surge de la unión que existe entre los componentes de la deidad y sirve para preservar dicha unión. El Padre, y noten que lo colocamos aquí subrayado, parece actuar como fuente, el Hijo como mediador y el Espíritu como actualizador o aplicador. La palabra interesante aquí es parece actuar. O sea, los títulos Padre, Hijo, los nombres Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ellos son un teatro. El Padre parece como, actúa como si fuera la fuente, pero realmente no lo es. El Hijo actúa como si fuera el mediador, pero no lo es. Y el Espíritu actúa como actualizador, aunque real no lo es. Eso es lo que dice en el credo adventista de hoy. Ojo, en la página 31, creencias. Ahora, eso es lo que presenta Mateo 28. Mateo 28 dice que parece actuar como el Hijo. Fíjense, aquí está otra vez la cita que acabamos de leer. El Padre parece actuar como la fuente, el Hijo como mediador y el Espíritu como actualizador. Ahora, esto nos muestra, cuando ellos dicen esto, nos muestran que no creen realmente de que Jesús es el Hijo literal. Parece actuar como Hijo, no es Hijo, parece, pero no es, parece una adivinanza infantil, pero realmente es un engaño diabólico. Muestran que no creen. En este libro, en el credo adventista, rechazan que Jesús es Hijo literal de Dios. Ahora, eso lo dice Mateo 28, dice que son coexistentes, que no hay un hijo. Bueno, miran, coexistente significa que existe por sí mismo y que no nació de nadie. Una vez más, si analizamos Mateo 28, vemos que allí no se habla de existencia o de autoexistencia, ¿no? Menos aún de coexistencia. Esa palabra es otra palabra inventada. Tienen que inventar palabras, tienen que inventar términos, porque no se basan en la Biblia. Mateo 28 no habla de eso, pero sí dice Juan 5:26 lo siguiente: como el Padre tiene vida en sí mismo, así Dios ha dado al Hijo el que también tuviese vida en sí mismo. El texto claramente dice que Jesús tiene vida en sí mismo, pero que la recibió, ojo, oído, la recibió de su Padre. ¿Y cuándo? Cuando el Padre lo engendró. Así que no puede haber coexistencia entre un Padre y un Hijo. Y el texto de la Biblia claramente dice que el Hijo tiene vida en sí mismo porque se la dio el Padre. Lo dice la palabra, lo dijo. Además, ¿saben quién dijo eso? Lo dijo Jesucristo.
lo dijo Jesucristo. Así que está demostrado que Mateo 28 no habla de coexistentes. Sigamos avanzando. Pilar número 5 de la Trinidad. ¿Qué dice el pilar número 5? Bueno, que los tres son cojerárquicos, los tres tienen la misma autoridad y la misma posición. Así lo dice en el mismo libro, en el Credo de los Adventistas, en la página 31, dice: no hay distancias entre las personas del Dios triuno. Ojo, no hay distancia. Todas son divinas y sin embargo comparten sus cualidades y poderes divinos. En las organizaciones humanas, dice aquí, atención, en las organizaciones humanas la autoridad final descansa sobre una persona, un presidente, un rey o un primer ministro. En la deidad, dicen ellos, la autoridad final reside en sus tres miembros y no colocan un solo versículo que pareciera apoyarles eso. No hay versículo, es pensamiento de ellos. O sea que para ellos la jerarquía divina es Padre al mismo nivel que el Hijo, al mismo nivel que el Espíritu Santo. Pero esto es lo que dice Mateo 28. ¿Dice esto la Biblia? Bueno, vamos a verlo. Ya lo vimos. Mateo cojerárquico significa que los tres tienen la misma autoridad y no hay cabeza en la deidad. Si analizamos Mateo 28, vemos que allí tampoco se habla de jerarquía, o se insinúe que están en la misma jerarquía. No se habla ni de cojerarquía ni de la misma jerarquía. Más bien, si leemos Padre e Hijo, esa frase, ese título, ese nombre, Padre e Hijo, nos muestra que hay una jerarquía, que el Padre es mayor que el Hijo, la cabeza es Dios. Y esto lo corrobora otro texto de la Biblia. 1 Corintios 11:3 dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y Dios es la cabeza de Cristo. Hermanos, el libro 28 Creencias dice una cosa, la Biblia dice otra. Mateo 28 no habla de cojerarquía, la Biblia habla de jerarquía del Padre sobre el Hijo. Está demostrado que Mateo 28 no habla de cojerarquía. Otro pilar, el quinto pilar, destruido. No existe este pilar apoyado por Mateo 28 y por ningún versículo de la Biblia. Avancemos. Pilar número 6 de la Trinidad. Las tres personas son divinas, son consustanciales, ¿no? Leímos el 5, muy bien, el 6. Esto que debemos leer aquí es una cita de San Agustín, de una defensa que hace de la Trinidad, y ella habla de su visión que presentan de la consustancialidad. Lo que nosotros, según nuestra costumbre, entendemos por personas es lo que los griegos, según la suya, entienden por sustancias. Así pues, ellos dicen tres sustancias, una esencia, esto es, tres hipóstasis, una usía. Es decir, puras palabras confusas griegas teológicas para confundir. Pero en sí lo que quieren decir es esto, la última línea. Nosotros decimos tres personas, una esencia o sustancia. Eso es lo que dice San Agustín, padre de la Iglesia Católica. Lo mismo creen hoy los adventistas de la corporación. Pero dice eso Mateo 28, dice eso la Biblia. Bueno, en Mateo 28 tampoco se habla de consustancial. ¿Qué significa la palabra consustancial? Bueno, que los tres tienen la misma sustancia o esencia, son parte de la misma masa, de la misma esencia, de la misma sustancia. Pero si nosotros vamos a Mateo 28, vemos que allí no se habla de sustancia, no se habla de naturaleza, tampoco se habla de consustancial, solo se habla de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el mismo nombre. Más nada, no habla de sustancia. Pero un texto en la Biblia, Hebreos 1:3, sí nos dice que Cristo no es la misma sustancia, sino la imagen, la representación, el reflejo de su sustancia. No es la misma sustancia, sino la misma imagen de su sustancia, el reflejo. Es como un hijo, cuando uno tiene un hijo, mi hijo no es parte de mí, de mi cuerpo. Mi hijo no es parte de mi cuerpo. Mi hijo nace de mí, hereda mi naturaleza, pero él tiene otro cuerpo, tiene otro cuerpo, hecho de la misma sustancia, pero en otro cuerpo. No son parte de del mismo cuerpo. Por eso aquí esta consustancialidad es lo que presenta esta figura de tres cabezas en un mismo cuerpo, porque eso es lo que significa la consustancialidad. Mateo 28 nos lo dice, Hebreos 1:3 dice lo contrario. Jesús y el Padre no están pegados a la misma sustancia, sino que Jesús es la imagen de su sustancia. Queda entonces demostrado que Mateo 28 tampoco habla de consustancialidad. ¿Se dan cuenta?
6 de los 7 pilares de la Trinidad no están basados en Mateo 28. Vamos a ver el otro, el séptimo. El pilar séptimo de la Trinidad dice que es 3 personas divinas coadorables, es decir, que los 3 deben ser adorados. Si se cree en 3 personas y que 3 son un Dios con los mismos atributos como 3 gemelos, lo normal es que se crea que deben adorarse a los 3 y orar a los 3. Esta es la práctica de la doctrina trinitaria. Esto es lo que practican los trinitarios. ¿Qué dice la Biblia? Dice Mateo 28 que hay que adorar. Bueno, si volvemos al texto, Mateo 28, 19, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vemos que allí no se habla de adoración, ¿no? Ahí no se habla de adoración, ahí solo se habla que hay que sumergir al candidato en el nombre que comparten los 3, las 2 personas y el Espíritu. Eso es lo que dice Mateo 28. No dice entonces que hay que adorar a los 3. El texto no está. Si usted lo dice, si usted dice que esto apoya eso, lo está algo que se llama eisegesis, está metiendo la idea. No dice el texto que debemos adorar, ni si se debe adorar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. El texto no habla de adoración. Pero hay un texto fuera de Mateo 28 en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, que sí habla de adoración y claramente nos dice: oí a toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre, jamás. Es decir, al que está sentado en el trono, 1, y al Cordero, 2. La adoración es al Padre y al Hijo. Mateo 28 no habla de adoración. Y el texto de Apocalipsis que sí habla de adoración, se dice que se adora solamente al Padre y al Hijo. Así que son 3 consustanciales, son 3 que se deben adorar. No dice eso ni Mateo 28 ni ningún versículo de la Biblia. Conclusión. Dice Mateo, vamos a responder las preguntas que hicimos al principio. Dice Mateo 28 que hay 3 personas codivinas. Ya demostramos que Mateo 28 no dice eso. No hay 3 personas codivinas. Dice Mateo 28 que hay 3 personas que unidas conforman un Dios. Tampoco. Demostrado que Mateo 28 no habla de un Dios unificado. Pregunta 3. Dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas coeternas. Demostrado que Mateo 28 no habla de coeternos. Cuarta pregunta. Dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas coexistentes. Demostrado que Mateo 28 no habla de coexistente. Quinta pregunta. Dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas cojerárquicas. ¿No? Demostrado que Mateo 28 no habla de cojerarquía. Dice Mateo 28, sexta pregunta. Dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas consustanciales. Demostrado que no. Mateo 28 no habla de consustancialidad. Y la pregunta 7, dice Mateo 28 que hay 3 personas divinas que son dignas de adoración igual. No, tampoco. Demostrado que Mateo 28 no habla de adorar a los 3. Así que Mateo 28 no apoya ni una sola de las 7 pilares de la eternidad. Por eso es el engaño. Es un engaño cuando te hacen creer que el texto dice lo que no dice. No dice ninguna de las 7 cosas que hemos analizado en este breve estudio. Por lo tanto, está demostrado, Mateo 28 no apoya en lo más mínimo que hay un Dios trinitario. Así que, mi querido hermano y hermana, revisa este pasaje otra vez, revisa los textos, los argumentos dados aquí, y te vas a dar cuenta que tenemos la razón, que se ha demostrado que es un engaño. Cuando te vuelvan a decir que Mateo 28 apoya la Trinidad, pregúntale estas cosas. Pregúntale dónde dice esto, dónde dice aquello, dónde dice lo otro en Mateo 28. No me saques otro texto. Tú dices que Mateo 28 apoya la Trinidad. Muéstramelo. ¿Dónde está eso allí en Mateo 28? Que habla de 3 personas que son divinas, que son coeternas, cojerárquicas, consustanciales, coadorables y con todas las cosas que ellos mencionan. ¿Dónde está allí en Mateo 28? Así que, mi querido hermano, hemos llegado al fin. Maranata, Cristo viene. Si tienes alguna otra duda o pregunta sobre este tema o temas relacionados, no dudes en escribirnos al WhatsApp. Aquí tienes el WhatsApp que está corriendo en la página web. Y te exhortamos, si te ha gustado este video y los videos del canal, te exhortamos primero que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones para que te avisen cada vez que hagamos un directo,
que hagamos un estudio o que hagamos un nuevo video. Y también que nos apoyes, ¿sí? ¿Cómo no? Con lo que puedas, ¿no? Para poder seguir avanzando en estos estudios que van iluminando al mundo entero. Entonces, que el Señor te bendiga y te guarde, y hasta la próxima semana.